vamos a hablar, es un cambio totalmente radical, ¿verdad? El último tema que hablamos pues fue el de notación científica y que lo utilizamos por cantidades bastante grandes o bastante pequeñas, y también hablamos pues de las mediciones, los números exactos y las cifras significativas. El día de hoy dejamos todos esos temas numéricos de lado y nos vamos a este tema que es un poco más teórico sobre la materia. Entonces, como la materia en sí es el objeto de estudio de la química, porque estudiamos sus características, las reacciones que se dan entre ellas, entonces pues vamos a hablar de ese tema tan importante, la materia. Entonces, a ver, hay varias definiciones que quiero que queden muy claras. Vamos a tener que la materia en sí, pues la definición de materia sabemos que es todo lo que nos rodea, todo aquello que tiene masa y tiene un volumen, o sea, ocupa un lugar en el espacio. Entonces, todo lo que existe es materia. Esa definición pues ya la manejamos. Fue de las primeras que les di. Ahora, según el tipo de materia, las vamos a clasificar en dos tipos: las mezclas y las sustancias puras. Sustancias puras es una sustancia pues que puede ser un compuesto. Ahí hay varios tipos de elementos, pero es una sustancia indivisible. O sea, si la divido ya no es esa sustancia. Entonces, aunque tenga varios componentes, sigue siendo una sustancia pura, un compuesto hecho de varios elementos, pero que al final sigue siendo una sustancia pura. Y también las sustancias más simples, que estamos hablando de los elementos químicos. Entonces, primero vamos a ir acá de este lado, que es lo conocido, y luego vamos a llegar a este otro. Entonces, la materia puede ser sustancias puras cuando son compuestos y cuando son elementos simples. Vamos a darle ingreso a un compañero. Ahí está. Muy bien, entonces vaya haciendo su esquema. Es más fácil estudiar los contenidos por esquemas que por párrafos completos. Al cerebro le gusta más ver estas estructuras, ¿verdad? Porque le ayuda a formar conexiones. Entonces es más fácil a través de un esquema. Entonces vemos sustancias puras. Primero las sustancias simples y los compuestos. A ver, los compuestos se pueden dividir o por procedimientos químicos son originados de las sustancias simples, o podemos dividirlos en sustancias simples. Los compuestos están formados por varios elementos. En cambio, las sustancias simples pues están solo por un solo elemento. Ya saben que en la tabla periódica tenemos hasta 118 elementos, o sea que hay 118 sustancias simples. 118 distintos tipos de átomos o elementos. Originan de la unión de varios elementos. Entonces, los tipos de compuestos y muchas combinaciones posibles entre esos. Entonces, para que... Bueno, sustancias simples entonces, o sustancias puras, tenemos las simples, que son elementos, y los compuestos, que son grupos de elementos. Ahora, los elementos químicos en la tabla periódica se van a representar por símbolos químicos. Ya saben, ¿verdad? La letra grande que se encuentra en la tabla periódica, que nos dice o representa el elemento que estamos viendo en cuestión. Entonces, ese es su símbolo químico. Los símbolos químicos por lo regular son una letra mayúscula o una mayúscula acompañada de una letra minúscula. Por ejemplo, no sé si tiene su tabla periódica ahí a la mano, para que busque el símbolo químico del oro. A ver quién lo encuentra primero. Si les está costando encontrarlo, pues tiene el número atómico 79. ¿Alguien ya lo encontró? Yo. Vale, ¿cuáles son las letras grandes que tienen?
Hay un montón, pero no sé cuál de todos. No, del oro específicamente. Busca el cuadrito que tenga el número 79. Ajá. Aumi, Eh, Ah, muy bien. Esas letras grandes de cada cuadrito de la tabla periódica es su símbolo químico. Va a haber otro ejemplo más sencillo. Busquen el elemento número 3, el litio, y me dicen cuál es su símbolo químico. O sea, las letras grandes del cuadro. Li, Bien, Li o Li. Si usted lo ve, Oli. Si usted lo ve, la L es mayúscula y la I es minúscula. Ese es un símbolo químico formado por dos letras, pero hay otros elementos, por ejemplo, el oxígeno. Si usted lo busca, tiene el número 8, está del lado derecho de la tabla periódica. Su símbolo químico es solo una O mayúscula. O sea, esos símbolos representan a los elementos químicos. Para no tener que escribir el nombre, ¿verdad? Platino, solo escribo PT, ese es su símbolo químico. Eso nos lo da la tabla periódica. Ya la vamos a ir conociendo a detalle, ¿verdad? Con ustedes no hemos tenido una clase específicamente para la tabla periódica. Entonces, ahorita no se preocupe si le cuesta encontrar los elementos químicos. Ya la vamos a aprender a utilizar. Luego, la gran clasificación de los elementos, pues, es en elementos metálicos y no metálicos, o metales y no metales. Entonces, hay elementos de la tabla periódica capaces de conducir la electricidad, de ser maleables, de conducir el calor. Esos son los metales. Por ejemplo, el hierro, el sodio, el molibdeno, todos los elementos del lado izquierdo, del centro y la izquierda de la tabla periódica. Ahora, los elementos no metales no pasan la corriente eléctrica, no son buenos conductores de la electricidad ni del calor. En esa clasificación entran todos los del lado derecho de la tabla periódica. El carbono, el nitrógeno, oxígeno, fósforo, todos esos que están ahí en la esquinita superior izquierda, derecha, perdón. Ahí, por ahí. Entonces, esa es la gran clasificación de los elementos químicos, metales y no metales. Hay una intermedia aquí que serían los metaloides, elementos que tienen característica de metales y de no metales al mismo tiempo. Si usted busca los metaloides en la tabla periódica, pues va a encontrar del lado derecho una como escalinata, una línea en zigzag donde está el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el polonio. Esos elementos que mencioné están del lado derecho de la tabla en una línea en zigzag y pues son metaloides. Ni son metales ni son no metales, son algo intermedio. Esas son las grandes clasificaciones de los elementos en la tabla periódica. Bueno, eso sería en cuanto a las sustancias puras. Entonces pueden ser compuestos que son grupos de elementos o los elementos en sí. Con toda esta clasificación, esas son las sustancias puras. Ahora, las mezclas, pues ya es cuando vamos si las separamos, originan sustancias puras, o sea, las puedo dividir, algunas, otras no. Entonces, las mezclas ya no son sustancias puras porque ahí hay varios compuestos unidos, hay sustancias simples y compuestos mezclados. Entonces, estas ya no son mezclas, ya no son sustancias puras. Entonces, en las mezclas vamos a encontrar dos tipos. Aquí no está la definición, pero usted la tiene que escribir. Entonces, vaya escuchando la explicación y tomando nota. Cuando hablamos de las mezclas heterogéneas, vamos a encontrar una mezcla en la que sus elementos pues se pueden separar. Entonces, aquí están observando, por ejemplo, a este señor, ¿verdad? Está echando tabletas a un solo recipiente. Pero si usted quisiera separar las tabletas amarillas de las verdes y de las blancas, lo puede hacer, ¿verdad? Con paciencia, ir separando una a una, porque los elementos de esta mezcla se pueden diferenciar y se pueden separar fácilmente. O va a haber un ejemplo tal vez un poco más fácil de entender. Cuando usted hace una ensalada, si es, pues puede echar rebanadas de pepino, de
¿Qué otra cosa le echan a las ensaladas? Lechuga, tomate, ¿algo más? A ver, ¿ustedes nunca han hecho una ensalada en su vida? Rábano, creo. No. Ah, va, sí, también se le puede echar rábano. A veces zanahoria. Zanahoria, Cebolla. bueno, todo Cebolla. lo que usted le quiera echar. Cebolla, ¿va? Yo no mencioné la cebolla porque no me gusta, pero sí se le puede echar, ¿va? Entonces podemos echarle zanahoria, pepino, rábanos, cebolla, lechuga, tomate, ¿verdad? Imagínese ese bol lleno de esas verduras cortadas. Y que entre su mamá y le diga, no, yo no quiero esa ensalada así, sepárelas. Y usted le toque que separar cada cosa a un traste diferente. Se puede hacer, usted puede agarrar los trozos de zanahoria y echarlos a un recipiente, los de tomate a otro, los de pepino a otros. O sea, podemos separar los elementos que se habían mezclado. Esa es una mezcla heterogénea. Ahora, para explicar las homogéneas, en este caso ya no se pueden separar los componentes. Se mezcló y lástima, ya no se puede separar. Por ejemplo, que usted esa ensalada de verduras la eche a una licuadora y las licúe. Si llega su mamá y le dice, bueno, no, sácame la zanahoria de ese licuado, usted lo podría hacer. Ya no. Ya no, ¿verdad? Imposible. O veamos un ejemplo más sencillo. ¿Qué hace usted o qué tiene que tener para hacer una taza de café? La taza, el café, azúcar, cuchara, Le Y falta el una agua. y el agua, agua, si puede. sí. Va. No se va a tomar solo el polvito de café con, el azúcar granulada, ¿verdad? Lo tenemos que disolver en agua. Va, yo no sé, ¿verdad? Cómo lo hagan ustedes, pero en mi caso a mí me regañan todos los días porque son 2 cucharadas de azúcar, a veces 3, y va la de café completa y mezclada en el agua, y así me gusta tomarlo, ¿verdad? Pero sí, realmente es dañino tomar exceso de azúcar. Mi páncreas algún día me va a pasar factura. Pero entonces, va, digamos que usted ya preparó su taza de café, pero se arrepiente antes de tomárselo. Dice, mejor tomo un té. Aunque usted quiera, ya con esa taza de café ya hecha, no puede separar el agua, los granos de café, el azúcar, ya no lo podemos separar. Es más, solo se ve el agua café, ¿verdad? No se ve, si le echan mucho, sí se ve el azúcar al fondo, pero ahí vamos a hablar de esos tipos de disoluciones. Pero ahí en ese caso usted ya no puede separar los elementos del café, el azúcar y el agua. Esa es una mezcla homogénea. Ya no podemos separar sus componentes. Y el mejor ejemplo de mezclas homogéneas son las disoluciones. Las disoluciones son la mezcla de un soluto en un solvente, o sea, algo sólido en algo líquido. Por ejemplo, el azúcar en el agua, el sal en el agua, la sal, perdón, la sal en el agua, los elementos de una taza de café, no sé, ¿verdad? Cloruro de sodio en H2O, agua con sal, la sacarosa en H2O, el agua con azúcar, cualquier mezcla que hagamos que involucra líquidos y algo que se disuelva en ellos, ya no lo vamos a poder separar. Es una mezcla homogénea. Homo viene de igual y entonces en esas mezclas no podemos separar ya los componentes. Y acá en las heterogéneas, pues allí sí. Más que todo las heterogéneas es entre sólidos, pues de cierto tamaño, porque también si mezclamos azúcar y sal, así en estado polvo o granulado, pues a la hora de querer de separar eso, yo creo que va a estar bastante difícil. Entonces, la mayoría de mezclas que hacemos cuando involucran agua son homogéneas y en las que podemos ver y diferenciar sus componentes, pues heterogéneas. A ver, ¿puedo cambiar de diapositiva o hay alguna duda acerca de esto? ¿Será que puede regresar un poquito a las diapositivas anteriores, por favor? Solo para tomar una captura de ahí de la copia, por favor. No, esta es la primera que vemos, no hemos visto otras. Gracias. Muy bien, ya lo que es entrar tarde a clase, ¿verdad? Pero qué bueno que preguntes, al menos te preocupas de
de si hemos visto más contenido. No, esta es la primera. Gracias, Miss. Muy bien, entonces veamos, pero hablar de materia no es hablar solo de eso, vamos a hablar de sus propiedades. Entonces aquí el esquema pues se pone un poquito más amplio. Entonces primero, la definición de materia ya sabemos, todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen, o sea, tiene que pesar algo y tiene que ocupar un espacio, por más ínfimo o pequeño que sea, tiene una masa y tiene un volumen. Todo lo que exista lo tiene, entonces todo lo que existe es materia. A ver, como yo sé que el esquema está, ahí me pasé, ahí está, el esquema está bastante grande, vamos a ampliarlo. Bueno, a hablar de las propiedades acá. Otra vez. Ahí está. Me falta una que no sale. Ahí está. Muy bien, veamos entonces. El esquema es bastante grande, pero sí es importante diferenciar entre las diferentes propiedades que tiene la materia. Entonces, son propiedades o características. A ver, tenemos aquí propiedades de la materia. Entonces, hay propiedades que son iguales o que todos los cuerpos, todo lo que es materia las tiene. Entonces, estas son comunes a todos los cuerpos, o sea, a toda la materia, se llaman cualidades extrínsecas o generales. Entonces, ese es el primer gran grupo de cualidades. Las extrínsecas o generales son características que vamos a ver en todo tipo de materia. Por ejemplo, la masa. Para hacer materia, todo tiene que tener masa, entonces es una característica bastante general. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, lo que medimos con una balanza. Luego tenemos el volumen, el espacio que ocupa la materia. Entonces, esas dos características, todo lo que es materia las va a tener. Bueno, toda la materia tiene un peso. A ver, ¿alguien se recuerda allá a lo lejos, tal vez quedó grabado en su memoria, cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿O será que son lo mismo? A ver qué dicen ustedes. ¿Masa y peso son lo mismo o son algo distinto? Son distintos. Muy bien, ¿y se recuerdan por qué? Yo creo que masa es volumen y peso, no sé si es peso, creo que ya no me recuerdo bien, ¿sí? Peso es peso y masa es masa. Muy Masa bien, es pero masa y peso es peso. Más se No, masa refiere creo que es volumen. a una cantidad de materia masa sí, muy bien, ahí vas. y peso sería, eso sí no sé. Muy bien, a ver, yo les hablaba de este término porque cuando usted va, por ejemplo, a la pradera, va a comer y después de comer pasa a una de esas balanzas donde le saca con unas fichas, ¿verdad? Ingresa unas 2 fichas o una y usted se pesa, entre comillas. Realmente si es una balanza estamos midiendo la masa, la cantidad de materia que tenemos, ¿verdad? Qué tan gorditos estamos, por ahí 180 libras se nos va el alma, pero estamos midiendo nuestra masa. Para el peso, tiene que ver más con la fuerza de gravedad, o sea, está relacionado con su masa, cuánta materia tiene usted y con la fuerza con que somos atraídos hacia la Tierra. O sea, involucra la masa y la gravedad. Entonces, cuando usted dice me voy a pesar, si realmente se fuera a pesar, tendría que usar un resorte graduado y colgarse de él para ver con qué fuerza lo atrae la Tierra por la gravedad. Entonces, creo que nadie se ha pesado en esta vida. Todos hemos medido nuestra masa. Esa es una confusión común. Si usted le dice a alguien, voy a ir a medir mi masa, se le va a quedar viendo como que ¿qué va a ir al molino piensan que es para tortillas, pero no. Cuando usted usa la balanza y ve cuántas libras pesa, entre comillas, en realidad está viendo su cantidad de materia, está midiendo su masa. Tengo una masa de
200 libras, así está en sobrepeso. Incluso le llamamos sobrepeso, no sobremasa, ¿van? Entonces, ahí es una confusión pues bastante arraigada ya incluso en nuestro lenguaje, por eso es común confundirlos. Pero el peso tiene que ver con la fuerza con que nos atrae la Tierra hacia ella. Entonces, nadie se ha medido el peso, ¿verdad? No, nadie se ha pesado realmente. Luego tenemos otra característica que es la densidad. Si usted busca densidad, estamos hablando de la cantidad de materia que hay por un volumen. Entonces, es una magnitud escalar, se puede medir. Y ve la cantidad de materia que hay en un volumen determinado. O sea que, a ver, la masa se puede medir en gramos, kilogramos, el volumen en mililitros, litros, el peso pues es una fuerza. La densidad la podemos medir en gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico, o sea, involucra masa y volumen. La impenetrabilidad, ¿verdad? Es que tanto deje pasar una sustancia a través de ella, ¿verdad? Por ejemplo, las sombrillas son impermeables, pero la ropa que usamos para vestirnos, pues no tienen esa característica. La divisibilidad es que tanto puedo dividir cierto tipo de materia, ¿va? Por ejemplo, no sé, una fruta, una verdura son fáciles de dividir, pero si vamos a un metal o esto, pues cuesta, ¿verdad? Hay que quebrarlo o cortarlo para poderlo dividir. La inercia, esa es una fuerza, es una de las leyes de Newton, ¿verdad? Es que todo va a estar en reposo hasta que haya una fuerza que los haga cambiar de estado. Y pues bueno, esas fuerzas tienden a mantenerse. Entonces, todo eso ya tiene que ver más con física. Y la dureza, ¿verdad? Que ciertos materiales como el metal, pues son bastante duros, la madera también, pero si voy y toco una almohada es totalmente diferente. O sea, las características o propiedades extrínsecas o generales son fáciles de medir y toda la sustancia, toda la materia las va a tener. O sea, son propiedades comunes. Toda la materia las tiene. Ahora, del otro lado, aquí sí van a ser muy distintas. Va a ser diferente para cada materia. Los metales tienen características distintas a los no metales. O sea, estas van a ser específicas para cada tipo de sustancia. Entonces, estas diferencian un cuerpo de otro. Estas son generales, todos tienen estas características y estas pues son específicas. Puede haber una materia que no tenga estas o sea, tienen diferentes estas propiedades. Veamos a ver cuánto comprendemos. Las intrínsecas o específicas pueden ser físicas o químicas. Esas son dos subtipos o subclasificaciones de las específicas. Vamos por la más corta y las que más conocemos o vamos a utilizar aquí en química. En química, estas propiedades intrínsecas son la oxidación, o sea, qué tan fácil pierden electrones o se oxidan, ¿verdad? Por ejemplo, un metal es más fácil de oxidar que la madera no se oxida. Entonces son características químicas, tiene que haber un cambio químico allí. La putrefacción, hay materia que se va a podrir y materia que no. Por ejemplo, la materia orgánica entra en proceso de putrefacción. Deje su pan ahí guardado por meses, cuando lo vaya a ver ya se pudrió. Una fruta también le va a pasar, pero materiales como los metales y otros no se pudren. Sí se oxidan, pero no se pudren. Combustión. A ver, ¿alguien me puede decir a qué se referirá esta palabra? ¿O no les hace referencia a nada? A ver, los que son, no sé si hay de mecánica acá, pero saben que los motores pues trabajan con combustión. A ver, creo que alguien está acá hablando en el chat. Combustible, dice. Sí, ¿verdad? Y algo como un combustible, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo pongo fácil. ¿Qué ocurre si usted acerca un fosforito encendido a una cubeta llena de gasolina? Se incendia.
se incendia, prende fuego y algunas cosas hasta estallan, ¿va? Eso es combustión. La capacidad de un material de quemarse o no. Eso es combustión, o sea, prenderle fuego, ¿va? Tampoco somos pirómanos para andar quemando todo, pero hay materia que sí se quema y materia que no. O materia que se quema completamente y materia que presenta una combustión incompleta. Entonces, estas son características químicas. Hay cambios químicos y la materia no vuelve a ser la misma después de pasar por estos procesos. La fermentación, por ejemplo, aquí le interesa mucho a los que hacen vino. Ahorita sí tengo la atención de un montón. A ver, cuando hablamos del vino, por ejemplo, si colocamos frutas como la piña, sí se fermenta y forma alcohol. La uva, más que toda, es la fruta más usada. Es un proceso de fermentación para producir un alcohol. Y ahí sale el vino tinto, que el vino blanco. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que en diversificado dice vino con manzana y piña. Creo que de esos dos elementos era. Es un proceso que se utiliza azúcar. Ah, ya no les voy a decir el listado de elementos. Pero lleva cierto proceso para convertir materia orgánica en alcoholes. Ahí sí preguntan, ¿verdad? Entonces, miren, todos esos son propiedades químicas. No todo se va a poder fermentar, no todo puede, pues, prende fuego, ¿verdad? Hay materiales que no se pueden quemar porque están diseñados para ello. Entonces, son características específicas. Ahora, en las físicas, si usted se da cuenta, hay un montón porque esto tiene que ver con los fenómenos de la naturaleza. Entonces, la densidad acá me provoca un poco de confusión porque está en ambas partes. Yo pienso que más que todo la densidad es específica porque este es un valor que cambia para cada materia, pero a la vez es general porque todos tienen cierta densidad, pero la densidad en sí es distinta para cada uno. O sea, es difícil de a veces algunos términos están en esa barrera de confusión. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Y si usted busca de otro tipo de compuesto, le va a aparecer otro valor distinto. Entonces, la densidad sí es específica para cada materia, para cada tipo de materia. Elasticidad, qué tanto se puede estirar o no. Solidificación, si es líquido y puede cambiar a sólido o gaseoso a sólido. O sea, esos son procesos físicos, solamente cambios de estado. Y a ver, aquí en estado eso es más fácil. ¿Cuáles son los estados de la materia? A ver, saquemos a relucir eso de primaria y de... Ajá. Sólido, líquido, gaseoso. Y gaseoso. Muy bien, incluso los tenemos aquí. Sólido, líquido y gaseoso. Esos son los 3 estados que más conocemos, ¿verdad? Luego tenemos el coloidal, que es un estado intermedio, así como la pasta de dientes, que ni es líquida pero tampoco es sólida. O la gelatina, ¿verdad? Tampoco es sólida ni líquida. Esos son estados intermedios. Y existe el estado plasma también. Entonces tenemos como 4 estados fundamentales de la materia y aparte estados intermedios. Otra característica física o intrínseca, pues, es el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia va a pasar de sólido a líquido. Por ejemplo, un cubito de hielo, ¿a qué temperatura va a pasar a derretirse y ser agua de nuevo? Ese es su punto de fusión. Otras características de la materia sería la conductividad, o sea, qué tanto pueden transferir el calor, o sea, la térmica, y la conductividad eléctrica, que tanto pueden transferir la electricidad. Y ahí entra la diferencia entre metales y no metales. Los metales tienen buena conductividad térmica y eléctrica. Puedes saber los de electricidad. ¿Qué elementos usamos para, por ejemplo, el cableado de una casa? El cobre. Perfecto, el cobre es uno de los más usados, es un metal, conduce bien la electricidad, por eso lo usamos en los cables, ¿verdad? En cambio,
Si hiciéramos los cables de tendido eléctrico de un material como de carbono, jamás pasaría la electricidad del poste a nuestra casa. Entonces usamos metales. La conductividad es específica para el tipo de elemento químico. Y bueno, las organolépticas, solo el nombre este es complicado, ¿verdad? Organoléptico, pero en realidad son bastante sencillas. Las propiedades intrínsecas organolépticas físicas, pues son el color, el olor, el sabor y la textura. Aunque obviamente no vamos a andar probando el sabor de varios elementos químicos, ¿verdad? Pero toda la materia tiene color, olor, sabor y textura distinta. Obviamente la que sí le probamos el sabor y todo eso es a la materia orgánica, ¿va? Una fruta, una manzana tiene un color distinto al de una pera, un olor distinto, un sabor distinto, hasta una textura distinta. Entonces nos ayuda a diferenciar materias específicas. Y bueno, el punto de ebullición es la temperatura a la que pasa algo de estado líquido a estado gaseoso. Y la solubilidad es qué tanto se puede disolver en agua, por ejemplo. Si usted echa sal al agua, se disuelve re bien, si es soluble. Pero ¿qué pasa si le echamos aceite de cocina a un vaso con agua? ¿Se diluye en el agua? No, No, ¿verdad? No se mezcla, es insoluble en agua. Entonces esas son características muy específicas de cada tipo de materia. Bueno, entonces el esquema en general nos ayuda a poderlas diferenciar. Entonces, extrínsecas o generales y las intrínsecas o específicas. Estas existen físicas y existen químicas. ¿Ya vieron por qué mejor nos íbamos a la parte teórica y dejábamos la otra numérica que vamos a ver a mayor detalle en la segunda unidad? Entonces, esas serían las características. No sé si alguien estaba copiando para esperar o ya lo tienen. no, Miss. Va, un minuto.
Muy bien, ¿ya copiaron? Vamos a cambiar de diapositiva. En la siguiente vamos a encontrar los estados de la materia, aunque esta mi imagen no está muy buena. Bien, vamos a diferenciar entonces, acá está el cuarto estado del que les hablaba, que es el plasma. Tenemos el sólido, líquido, gaseoso y plasma. Les voy a explicar utilizando las imágenes y si usted quiere, pues toma una captura o de toda la información que está acá. Entonces, a ver, cuando hablamos de materia en estado sólido, pues las partículas tienen un estado mínimo de energía porque no tienen espacio para moverse, es decir, están fijas. Los sólidos tienen una forma propia y su propio volumen, es decir, no dependen de un recipiente, no cambian de forma tan fácilmente. Un ejemplo, pues la mesa donde usted está ahí recibiendo sus clases o la silla, pues están en estado sólido y no es como que vayan a cambiar de forma de repente, ¿verdad? No lo van a hacer. Sus partículas están sujetas, unidas por enlaces fuertes y bastante sin movimiento. Entonces, eso es lo que permite que no cambie de forma la materia. Ahora, en estado líquido, las partículas no están fijas. No están muy separadas, pero sí tienen movimiento, ¿verdad? A diferencia de los sólidos. Por eso el agua, si usted la ve, pues fluye, si la deja correr, y los líquidos no van a tener una forma definida, sino que toman la forma del recipiente. Si usted echa agua a un pacho o a un vaso, pues el agua va a tomar van a tomar la forma del recipiente que las contienen. Sus partículas presentan mayor carga de energía, por eso es que están en movimiento. Pues un espacio limitado porque aunque el recipiente sea grande, si solo tengo 5 mililitros de agua, pues esos 5 mililitros de agua van a estar ahí. No ocupan más volumen, sino que solamente lo que ellos tienen en su estructura. Los sólidos no se pueden comprimir. Si usted comprime un sólido, no quiero que lo haga, ¿verdad? Pero imagínese que agarra su lápiz y empieza a... Los sólidos no se pueden comprimir. Si los presionamos mucho, pueden quebrarse. Los líquidos, pues tampoco se van a comprimir al 100%, tal vez sí un poquito más que los sólidos, porque hay un poco de espacio entre sus partículas, pero no se pueden comprimir como un gas. El gas, si usted tiene, por ejemplo, 25 libras de gas propano en el tambo de gas de su casa, pues ahí están comprimidos en el tamaño de su recipiente. Ahora, conforme se va acabando el gas o se va utilizando, se va gastando, pues así sea poco, ocupa todo el volumen que tenga disponible. Entonces, los gases, la materia en estado gaseoso, no tiene volumen ni forma propios. Toman la forma donde los contengan. Se pueden comprimir bastante porque si se dan cuenta hay mucho espacio entre sus partículas, entre los átomos que los compongan, y las partículas se mantienen en bastante movimiento. Eso genera pues más energía. Entonces ocupan todo el espacio disponible, se encuentran bien distanciadas sus partículas y por eso es fácil que si por ejemplo usted abriera la llave de gas del tambo de su casa, todo el gas saldría y ocupa todo el espacio de la cocina, del cuarto donde está su cocina. Y por eso es que si se escapa o hay una fuga de gas en su casa y usted puede estar a varios metros del tambo y prende un fósforo o un encendedor, puede explotar igual. ¿Por qué? Porque sigue estando en un cuarto donde se regó ese gas. Y el gas pues toma todo el espacio que tenga disponible. Así sea una cantidad pequeña, pues se expande para poder ocupar ese espacio. Pero así como se expande, también lo podemos comprimir igual en recipientes. Luego, cuando estas partículas que están en mucho movimiento tienen una carga positiva o negativa, ahí se reconoce como plasma. En el plasma sus partículas tienen una carga eléctrica. Entonces es un gas con mucha energía prácticamente. Entonces algunos electrones se liberan y forman el gas, pero siguen conviviendo. O sea, es una partícula como un gas, pero con carga eléctrica. Entonces es el
estado de energía de la materia que más energía presenta, porque hay cargas. Entonces, bueno, casi no vamos a hablar mucho de este. En las siguientes clases que hablemos de materia, siempre vamos a hablar de gaseoso, líquido y sólido, son los más comunes. El estado plasma, por ejemplo, lo encontramos en las estrellas, como el Sol. El Sol es una estrella, es una enana roja, es una estrella pequeña, ¿verdad? Pero para nosotros es enorme porque es la más cercana que tenemos. Pero entonces ahí vamos a encontrar este tipo de materia. A ver, ¿alguna pregunta sobre los estados de la materia o algo que no haya logrado anotar y necesita que le repite? Que le repita, perdón. ¿O todo bien? A ver, alumnos de quinto están presentes por ahí. Den señales de vida. Sí. Sí, Miss. Ah, bueno, sí están vivos. Sí. Muy bien. Ahora, ¿dudas de los estados? ¿O todo bien también? ¿Todo bien? El Bueno, del A plasma, ver, Miss. Plasma. del plasma, ¿qué fue lo que les faltó? No, pues yo quiero saber otro poquito más de eso. Pues como les digo, no es un estado tan común en la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces, aunque, por ejemplo, las pantallas de su televisión, pues la más moderna, si ahora se dan cuenta, dicen televisores plasma. Entonces, estamos hablando ahí de una sustancia con carga eléctrica, capaz de transformar las señales de electricidad en ondas visuales, ¿verdad? Lo que usted puede ver. Entonces, es el cuarto estado, ¿verdad? Puede fluir igual que el estado gaseoso, pero sus partículas tienen carga eléctrica. Entonces, esa es la mayor diferencia entre el estado gaseoso y el plasma, ¿verdad? La capacidad energética que tiene el plasma. Bueno, son buenos conductores de la electricidad y las partículas responden también a señales electromagnéticas. Entonces, como tienen cargas, pues pueden ser atraídas con un magneto. Es bastante complejo, ¿verdad? Existen algunas lámparas de plasma, ¿verdad? Que yo realmente creo que hay una en el Museo del Niño, aquí en la zona 13. Si no estoy mal, hay una lámpara de plasma allí. Solo quiero ver que alguien escribió. Que hay un compañero que se está desconectando, ¿verdad? Bien, cuando él solicita ingresar, yo con gusto le doy ahí acceso. Entonces, existe las lámparas de plasma. Como les digo, en el Museo del Niño hay una que la tocan y se le para así el cabello por la corriente eléctrica que tienen, que es muy, muy corta, ¿verdad? Muy pequeña para no hacerles daño. También lo podemos ver en los rayos, están hechos de plasma, ¿verdad? Esa energía transporta electricidad y por eso se ven como que fueran, cayeran, como que estuvieran en estado líquido, pero están cargados de energía. Entonces ahí podemos encontrar el plasma también. Y bueno, más que todo en eso recuerdo ahorita que lo podemos encontrar. Algunos lo confunden con el plasma sanguíneo, pero pues la razón es porque también encontramos algunos electrolitos en el plasma de la sangre, pero no vamos a entrar a tanto detalle. Entonces la diferencia más que todo ahí es la cantidad de energía que hay en las partículas de la materia en estado plasma, algunas con carga positiva, otras con carga negativa. Bueno, les dejo por favor ay, no, eso no era. Los estados de la materia. Cuando hablamos de los cambios, pues vamos a encontrar fusión si pasa de sólido a líquido, vaporización si pasa de líquido a gaseoso, solidificación si pasa de líquido a sólido y condensación si el líquido pasa a ser vapor. Ahora bien, bueno, no, esta flecha está mal. En realidad las nubes se condensan y provocan la lluvia, o sea, pasan de estado gaseoso
a estado líquido. Esta flecha tiene que señalar para acá, por favor. Esta está mal, es al revés. Entonces la condensación es de estado gaseoso a estado líquido. Si se dan cuenta, el color de estas flechas es azul. Eso se da porque se ocurre cuando desciende la temperatura. Cuando hay frío, pues las nubes pueden condensarse y provocar lluvia, la precipitación. Si ponemos el agua en la refrigeradora, ¿qué ocurre con ella si la metemos ahí al freezer de la refri? Se Solidifica. congela. Dicho en términos mortales, diría uno, se congela, se vuelve hielo. Entonces, ese es un proceso de solidificación. Por ejemplo, la margarina, ¿verdad? Está en estado sólido si la tiene en la refri y cuando la colocamos en el sartén donde hay calor, pasa a estado líquido. Eso es fusión. La fusión aplica calor. Si dejamos el agua en la estufa, perdón, ahí con la llama encendida y nos vamos a ver el Facebook, lo más seguro es que cuando regresemos ya ni agua vamos a encontrar, toda se evaporó por el proceso de vaporización, porque le aplicamos calor. Ahora, esto de sublimación y sublimación regresiva más que todo se hace no tanto en la naturaleza, sino en los laboratorios. Se puede llevar un sólido hasta un gas y un gas hasta el estado sólido por el proceso de sublimación. Cuando vamos de sólido a gas y sublimación regresiva cuando vamos de gaseoso a sólido. Esos son los cambios de la materia. Entonces, ¿de qué depende? Pues de la temperatura. Si aplicamos calor a un sólido, puede pasar a estado líquido. Por ejemplo, el metal para hacer una espada o pues forjar el metal con alguna forma en específica, se le aplica calor para que llegue a estado líquido, se pone en un molde y ya pues obtenemos ahí, cuando se solidifica de nuevo, ya el metal tiene una forma definida. Vaporización, pues aplica calor también, el líquido pasa a gaseoso y al revés, de gas a líquido cuando se da el proceso de condensación y de líquido a sólido cuando se da la solidificación. Entonces, anotamos por favor los cambios de estado de la materia. Solo sí aclaro, la condensación va de las nubes a líquido. Esta flecha tendría que ir para acá, pero no sé por qué está al revés. Ahí voy a editar esa imagen. A ver, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? Porque yo creo que ya llegamos a la hora del fin de la clase. Esto ya no. Bueno, este ya lo hicieron, el glosario de este tema ya lo hicimos. Entonces, acá vamos a terminar el contenido. Déjenme detener la grabación.